Ya, bueno, bienvenidos a nuestra segunda clase de orientación. Me alegra mucho que ahora estén aquí, porque la clase pasada, la primera clase de orientación, creo que estuve sola, ya, y para contarles un poquito de lo que se trató, igual ustedes la pueden ver, por supuesto. Hablamos de los prejuicios, ¿ya? También Ignacio. De los prejuicios que, bueno, también se anexa un poco a lo que habíamos tratado en uno de los portafolios de filosofía precisamente. Nos hablamos de la socialización y de los grupos sociales, ¿ya? Así que, bueno, revisen la clase porque les va a servir tanto para orientación como para filosofía, como un 2 por 1. Ya, nos vamos entonces a la pantalla. Compartir. Ya, este es el tema que vamos a trabajar hoy día. Ya, son 3 conceptos que ustedes probablemente ya manejan. La idea es que reflexionemos este de primero medio. Perdón. Pero igual vamos a trabajar esos 3 conceptos nosotros, ¿ya? Inclusión, colaboración y trabajo en equipo. Perdón porque me parece que me equivoqué de archivo. Bueno, ¿manejan el concepto de inclusión o se lo explico? ¿Inclusión? ¿Sí? ¿A alguien le suena? ¿No? Ah, como lo que se supone que hay que hacer cuando hay niños discapacitados o algo así. Algo así, ¿ya? Porque la idea es que no solamente sea con la gente discapacitada, ¿ya? La inclusión es integrar a las personas, ¿cierto? A pesar de sus diferencias y sus necesidades. Está medio pegado esto. Ahí. Era el archivo correcto, solo que me equivoqué aquí en esta parte. Ahora sí. Ya. Bueno, como les decía, integrar a alguien y valorar a esa persona con sus necesidades y sus distintas diferencias. ¿Ya? Entonces es un concepto que parte un poco de este tema de la diversidad, que tampoco sé si manejan ese concepto. ¿Ya? Diversidad quiere decir que somos todos distintos, ¿ya? Como un abanico de colores. ¿Ya? Eso quiere decir que algo sea diverso, ¿ya? Como multicultural, también es una palabra de diversidad, ¿ya? Entonces, parte de aceptar estas diferencias de nuestra diversidad e integrarlas a nuestra vida, ¿ya? Entonces, por ejemplo, claro, podemos pensar que hay gente que tiene necesidades especiales, que, por ejemplo, anda en silla de ruedas, o que tiene problemas de aprendizaje o verbales, ¿cierto? De comunicación verbal. Y la idea es que si tenemos una sociedad inclusiva, estas personas puedan en el fondo desarrollarse como cualquier otra persona, ¿ya? O sea, como todas las personas, porque no son personas distintas, ¿ya? En realidad todos somos distintos. Inclusión también, por ejemplo, es aceptar e integrar a gente de otras nacionalidades, ¿ya? Con otro idioma, con otro color de piel, ¿ya? Eso es. ¿Se entiende lo que es inclusión? ¿O no? Hola. Ahí sí. Bueno, si quedan dudas de lo que es la inclusión, me van diciendo, ¿ya? Por favor. Ya. Miren, aquí tenemos los 3 conceptos, ¿ya? Y la idea es pensar en cómo se van a relacionar los unos con los otros, ¿ya?
Y finalmente estos conceptos van unidos, y también unidos al concepto de diversidad. ¿Ya? Entonces, desde la inclusión tenemos, por supuesto, la primera imagen, ¿ya? En el que a pesar de las diferencias, de las necesidades distintas, ambos pueden compartir el mismo suceso, que es el juego mismo, ¿ya? Y ahí están jugando juntos, ¿ya? Entonces, esta persona podría haber sido un niño que no está en silla de ruedas, podría haber sido una niña, por ejemplo, y también hablaríamos de inclusión. Podría haber sido eh, un chino, también hablaríamos de inclusión, ¿ya? No es necesario que sea la inclusión solamente asociada a gente con, ¿cómo se llama?, con Ujú. necesidades especiales en el sentido de límites de movimiento. Discapacidad física, ¿no? Eso. Claro, no es solamente de incapacidad física, ¿ya? Gracias por el alcance, ¿ya? Se refiere a incluir, la inclusión es para todos, ¿ya? Todos. Sin importar la edad, sin importar la condición social, sin importar el color de la piel, ¿ya? Sin importar el género, ¿ya? Lo que pasa es que obviamente generalmente se habla más de la inclusión hacia a la gente que tiene necesidades especiales porque lamentablemente nuestra sociedad como que no ha estado muy preparada para manejar desde ese lado la inclusión, ¿ya? Hemos avanzado en materia de derechos, por ejemplo, contra la homofobia, contra el racismo, en eso se ha avanzado, ¿ya? Pero, por ejemplo, todavía hay calles que no tienen rampa, todavía hay muchas escaleras, eh, todavía no hay tantos ascensores, entonces, obviamente las personas como que no se pueden desenvolver de manera normal, ¿ya? Por eso Sí. se toca más la inclusión desde ese lado, pero la inclusión abarca mucho más, ¿ya? Bueno, también entonces la imagen del medio muestra la colaboración, ¿cierto? Porque ahí alguien está ayudando a otra persona, ¿ya? Esa es como la idea de colaborar, ayudar a alguien, ¿ya? Y por último, la tercera, el trabajo en equipo, ¿ya? Donde vemos a estos tres personas que en el fondo forman un equipo porque cada uno está, ¿cierto?, aportando con una pieza de este mecanismo mecánico y que están armando, ¿cierto? Y lo importante es que lo están haciendo los tres a la vez, ¿ya? Todos juntos. No así como ya tú te encargas de una pieza sin que la otra, sino que los tres están encajándolo juntos, ¿ya? No hay uno que esté haciendo una tarea menos importante como por ejemplo, no sé, tomarle la fotografía nomás al mecanismo, ¿ya? Entonces la idea del trabajo en equipo es pensarlo de esa forma, en que todos tienen que aportar. Si bien, por ejemplo, ahí el color es lo que muestra que cada uno, ¿cierto?, va a aportar algo quizás distinto, pero que eso forma un todo a la vez, ¿ya? Por ejemplo, cuando trabajamos en grupo, en el colegio, tenemos que hacer un informe, una carpeta, un ensayo en grupo, como que decimos ya de la persona que tiene malas notas o que le va mal o que le cuesta, que se encargue de la portada, ¿ya? O la persona como que nunca tiene ganas de trabajar, también, así como ya que haga la portada, ¿ya? Y eso obviamente es un error, no, eso no es trabajar en equipo, ¿ya? Cuando uno trabaja en equipo, tiene que ir unido esto de la inclusión y de la colaboración también, ¿ya? Entonces tengo que permitir que la otra persona pueda ayudar y pueda aportar usando sus habilidades, ¿ya? Que en el fondo el trabajo en equipo sea una instancia de aprendizaje, más que solamente el hecho de poder realizar finalmente un ensayo, ¿ya? Porque si no, para eso lo escribiríamos cada uno un ensayo individual, ¿no? Entonces esa es como la idea. Ya. Aquí en este cuadrito amarillo ustedes ven cómo van relacionando estos conceptos de los que yo les hablaba, ¿ya? Entonces, cuando valoramos la diversidad, estamos hablando, ¿cierto?, desde la inclusión, de incluir a todas las personas sin importar sus diferencias de ningún tipo, ¿ya? Y eso hace, como dice ahí, que la sociedad sea más dinámica, ¿ya? Que sea más compleja. Con dinámica, ¿a qué nos referimos?
¿Alguien sabe? No, yo no sé. Ya, dinámico es cuando algo es capaz de cambiar, de adaptarse, ¿ya? Eso se refiere. Cuando algo no es dinámico es como algo estable, así como algo quieto, algo fijo, ¿ya? Por ejemplo, a veces en el colegio decimos, vamos a hacer una actividad dinámica, una actividad lúdica, una actividad como de esparcimiento, en que nos vamos a mover, ¿ya? Como, no sé, saltando. Es como dinámico. En cambio, lo contrario de dinámico sería que estemos sentados en la mesa, ahí como mirando, ¿cierto? Ya, eso no es dinámico. Ya entonces podríamos usar el sinónimo de ¿cierto? Una sociedad más lúdica, más cambiante, ¿ya? Con más movimiento. ¿Ya? Más completa y más compleja. ¿Ya? Esto se refiere a como el arco iris que tenemos aquí, ¿cierto? Este arco iris es complejo en el sentido de que está formado por muchos elementos distintos que integran una sola estructura. ¿Ya? Eso es lo que lo hace complejo, el hecho de que tenga distintos elementos. Porque, por ejemplo, para que fuese una estructura simple, el arco iris tendría un color o dos, ¿ya? Y eso lo hace simple. ¿Ya? Cuando algo es complejo, se refiere a que tiene distintos elementos, que tiene distintas, la puedes analizar de distintas perspectivas, quizás, o hay muchos conceptos que se asocian a él. Eso hace que algo sea complejo, ¿ya? Em, Entonces, cuando tenemos la sociedad, lo que todos tenemos, somos tan diversos, nuestras personalidades, nuestras habilidades, nuestras cualidades mismas, somos todos tan diversos, que eso hace que nuestra sociedad sea también a la vez súper compleja, ¿ya? Y es lo que hace interesante finalmente la sociedad, porque si todos fuesen iguales, todos tuviesen la misma personalidad, todos tuviesen las mismas habilidades, todos supiésemos exactamente lo mismo, sería una sociedad bastante fome, por decirlo así, ¿ya? Como un arco iris de un color, ¿ya? Que en el fondo no es un arco iris, pierde todo el encanto, ¿ya? Y estas diferencias también son las que nos permiten desarrollar la capacidad de colaboración, porque en la medida en que alguien no tiene las mismas habilidades que yo, no tiene la misma personalidad que yo, y no tiene las mismas cualidades que yo, entonces yo lo puedo ayudar y puedo aportar a esa persona, ¿ya? Por ejemplo, puedo encontrar a alguien que no sepa manejar bien sus emociones. Ok, entonces yo puedo ayudarlo quizá a que esa persona se exprese mejor o que pueda controlarse también, ¿ya? En cambio, insisto, si todos fuéramos iguales, no habría nada que hacer. Somos todos iguales. ¿En qué nos vamos a ayudar? ¿Qué nos vamos a enseñar los unos a los otros? ¿Ya? Bueno, y a la vez, cuando nos empezamos, ¿cierto?, a ayudar, a colaborar, eso va a generar vínculos, ¿ya? Queramos o no, por decirlo así. Por ejemplo, podemos un día tener un trabajo en equipo quizás con personas que no vamos a ver nunca más. Por ejemplo, si hiciéramos, no sé, una junta con otro curso, ¿cierto?, de otro colegio. En otro segundo, vamos a juntar a todos los segundos medios, a los segundos medios del colegio del frente con el del colegio de al lado, no sé. Claro, se van a formar grupos de trabajo que quizás no van a verse nuevamente y nunca más van a volver a trabajar juntos. Aún así se va a generar un vínculo, ¿ya? Aunque sea momentáneo. ¿Y por qué se genera este vínculo? Porque como les digo, cuando uno trabaja en equipo, tiene que desarrollar un montón de habilidades sociales, y eso es lo que hace que el trabajo en equipo sea tan complejo en realidad, ¿ya? Porque, por ejemplo, si yo no conozco a la persona, ¿ya? O si la persona incluso me cae mal, ¿ya? A veces nos toca trabajar con gente que para nosotros es desagradable, ¿ya? Y eso en el mundo laboral, en la familia incluso, o sea, pues puedo llevar súper mal con mi hermano, quizás, o puedo tener diferencias con mi mamá o con mi papá, ¿ya? Puedo tener un jefe que no me agrada también, ¿ya? Puedo tener profesores que no me agradan, puedo tener compañeros que no me agradan, ¿cierto? Sin embargo, el tema de la habilidad, ¿cierto?, que se juega en el trabajo en equipo, es que yo tenga como la madurez suficiente de poder enfrentar ese conflicto también personal, de no poder manejar situaciones de ese tipo, ¿ya? Como
aprender a comunicarme con gente que me desagrada, ¿ya? Eso es una habilidad que uno tiene que desarrollar y que obviamente a lo largo de toda su vida, ¿ya? Y poder entonces trabajar con las diferencias que tengamos, ¿ya? Y bueno, entonces por eso se va generando este vínculo, ¿ya? De necesidad de aportar una cosa con el otro, de explicarse, de compartir ideas, ¿ya? Y bueno, y eso va mejorando la convivencia, porque incluso alguien que me caía mal, por los mismos prejuicios que fue lo que hablamos en la clase pasada a veces, eh, eso me va a lograr que yo pueda conocer mejor a la persona y quizás hasta nos terminemos llevando bien, ¿ya? Entonces, por eso mejora la convivencia de esa forma. Y también el logro de los desafíos, porque si tenemos un trabajo muy grande, ¿ya? O quizás un trabajo simple, incluso, eh, se va a lograr de mejor manera si trabajamos con más personas, a que si trabajamos de forma individual, ¿ya? ¿Por qué? Porque dos cabezas piensan mejor que una. Eso es un dicho, pero es un dicho que tiene bastante, que es bastante acertado, ¿ya? Bueno, entonces, eh, esto le puse ahí nada nuevo bajo el sol, porque en realidad como ustedes ya están en el segundo medio y han trabajado tantas veces en equipo, ustedes saben, ¿cierto? Lo que es colaborar, ¿cierto? Que cuando ayudamos a alguien, la idea es que no pasemos a llevar a alguien, no nos apropiemos, por ejemplo, del trabajo. O sea, vamos a hacer un informe o una carpeta, la idea no es que yo diga, bueno, vamos a hacer esto, o lo hago yo solo, ¿ya? La idea es que yo siempre esté como integrante del grupo abierto a las sugerencias de los demás y que, por ejemplo, la introducción no es que la haga Juanito y yo me encargo no sé, pues, del desarrollo, ¿ya? Y Pedrito hace ¿cómo se llama? La bibliografía. No, ¿ya? La idea es que todos nos involucremos en cada paso de nuestro trabajo en equipo. Entonces, escribamos la introducción juntos. Digamos, ponemos esto otro, esto queda mejor dicho así, no, cambia esta palabra por esta. ¿Ya? Esa es la idea. Eh, y bueno, entonces ahí tenemos a los superhéroes, ¿cierto? En el sentido de que cómo nosotros nos volvemos esta especie como de héroes donde podemos colaborar y ayudar al resto. Y eso incluye obviamente nuestra voluntad, nuestra disposición a ayudar. Ya el ánimo colaborativo también tiene que ver eso con la disposición, ¿cierto?, a querer colaborar y poner nuestras habilidades al servicio de los demás, ¿ya? Para ayudar a los demás, para el beneficio común. Por ejemplo, yo puedo ocupar mi habilidad de escritura, por ejemplo, para entretenerme, escribir o para comunicarme con alguien que me interese, por ejemplo, escribirle una carta romántica a alguien, o escribirle a mi abuelita, mandarle un WhatsApp a mi mamá, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Pero también yo podría ocupar, por ejemplo, mi habilidad de escritura para comunicarle cosas al mundo, ¿ya? O para, no sé, crear una revolución incluso, entonces me dedico a esparcir ciertas ideas de algún grupo, por ejemplo, político, del grupo que sea, y yo puedo redactarlo quizás si es que se me da más esa habilidad, ¿ya? Y ayudar así entonces a la difusión, ¿cierto?, de este pensamiento, ¿ya? O no sé, la habilidad, por ejemplo, de pintar. Yo puedo ocuparla para entretenerme a mí misma, ¿cierto? Y divertirme pintando. Pero también esa habilidad de pintar, yo la puedo usar para, por ejemplo, arreglar la sala, arreglar la casa, ¿ya? Para arreglar una reja, en fin, ¿ya? Que sería como una ayuda más, que en el fondo llega a más personas, no solamente a mí mismo. Ya, en el portafolio yo les dejé esta historia, que ahí ustedes la van a revisar ya, de dos niños que se llevaban pésimo porque venían como de familias así tipo Romeo y Julieta, estas familias que se odian a muerte, ¿ya? Y ellos se caen a un pozo, o sea, en el fondo el pozo representa también el tema de tener conflictos, ¿cierto? De enfrentarse a alguna problemática, lo que representa el pozo. Y ellos logran salir,
descubren que la única manera de salir de ese problema del pozo es trabajando de forma colaborativa y en equipo, ¿ya? Apoyándose en el otro. Por eso van espalda con espalda, ¿cierto? Subiendo el pozo, ¿ya? Y bueno, ahí ustedes van a ver después una serie de 5 pasos que plantea el video de lo que sería necesario para trabajar en equipo. ¿Ya? Eso es la idea, que ustedes ahí mismo lo revisen y traten como de hacer la reflexión de cada uno de estos pasos. También en medida de lo que hemos hablado. Con respecto al paso 1, ¿cierto? De la importancia de trabajar en equipo, igual creo que hemos tocado algunos puntos, pero de todas maneras en el portafolio también les dejé este cuadrito, ¿ya? Donde ahí vemos un montón de, ¿cierto? De ventajas de trabajar en equipo. Y podríamos añadir más, ¿ya? De hecho, me parece que más adelante también vamos a tocar a un punto, ¿cierto? De la importancia que tiene trabajar en equipo. Bueno, con respecto al punto 2, ¿cierto? De dejar de inventar excusas y de culpar al otro. Ya les puse estas imágenes como, ¿cierto? Aquí está la niña así como, "Ay, así como voy a tener que trabajar con él", y él así como, pucha, ya justo me tenía que tocar con ella, ¿cierto? Está como molesto. Ya, a veces, muchas veces cuando, por ejemplo, en el colegio nos dicen, trabajo en equipo, el profesor arma los trabajos, los grupos, es como, no, ¿por qué? ¿Por qué no hace esto la profesora? Qué mala, ¿cierto? ¿Por qué no podemos trabajar con quien yo quiera? ¿Ya? Y bueno, y la respuesta es que obviamente el trabajo en equipo no solamente se hace para que ustedes aprendan a hacer la tarea, sino para que también aprendan a habilidades, ¿cierto? Sociales que involucran el trabajar en equipo. ¿Ya? También muchas veces cuando trabajamos en equipo nos ponemos con esta actitud como media arrogante, ¿cierto? Decir como, yo puedo solo, como trabajo mejor solo, y poco menos así como, bueno, si me obligan a trabajar en grupo, entonces yo voy a hacer el trabajo yo y porque los demás en realidad no aportan en nada, ¿ya? Esta actitud arrogante, obviamente la idea es que en el trabajo en equipo tú puedas superarla, ¿ya? Que el trabajo en equipo sea una instancia en la que tú puedas trabajar esa especie como de ego, de autosuficiencia, ¿cierto? Y ponerte en una posición en la cual, por un lado, tú vas a enseñarle al resto, y por otro lado vas a permitir que los otros también se desarrollen a sí mismos, o sea, que puedan aportar, ¿cierto? ¿Ya? La otra respuesta que a veces damos, ¿cierto? Es como la otra actitud a la que nos enfrentamos en el trabajo en equipo, está así como de, pucha, no puedo trabajar solo, ya, porque somos un poco más tímidos, un poco más inseguros quizás, entonces como que nos da vergüenza a veces trabajar en grupo porque es como, pucha, no sé, ¿en qué podría ayudar yo si en realidad como que yo no manejo esto, que quizás mis ideas no son tan buenas, ¿ya? Y como que nos tiramos para abajo. ¿Ya? Y esta actitud también hay que superarla cuando uno trabaja en equipo, porque precisamente el trabajo en equipo está hecho para que nosotros podamos trabajar este ámbito, ¿ya? Y darnos cuenta de que realmente nuestras inseguridades son como una especie de fantasma que está ahí como un virus, ¿cierto? En nuestro cerebro para arruinarnos y sabotearnos a nosotros mismos, ¿ya? Pero la inseguridad, una vez que uno la supera, se da cuenta que puede lograr un montón de cosas, ¿ya? Finalmente la inseguridad es un temor eh, que solamente vive en uno, ¿ya? No es necesariamente que los demás también te vean de esa forma en el que poco menos eres un inútil, ¿ya? Eso es porque uno en el fondo se da a conocer de esa forma y finalmente la gente como que te termina creyendo que eres un inútil, pero como les digo, todos tenemos distintas habilidades, ¿ya? Entonces es imposible, realmente imposible que nadie pueda aportar, o sea, que haya alguien que no pueda aportar en nada, absolutamente en nada. Totalmente imposible que alguien no tenga ninguna habilidad, ¿ya? Porque habilidades de muchos tipos.
Entonces, si nosotros nos ponemos en cualquiera de estas dos actitudes, ¿cierto? Sea la actitud como media egocéntrica o la actitud de la persona reservada, recatada y tímida, ¿cierto? Y en el fondo ambas actitudes nos llevan a cerrarnos al trabajo en equipo. Y entonces el profesor o nuestra mamá, ¿cierto? O quien sea, ¿cierto? Nos permite seguir con esta actitud. ¿Cuál va a ser el aprendizaje? ¿Ya? Esa es una pregunta que la idea es que ustedes lo vayan reflexionando. ¿Qué voy a aprender entonces? Voy a aprender a que cuando yo me tenga que enfrentar a situaciones que no me acomodan, el mundo me va a decir, bueno, no importa. Ya voy a aprender que realmente si yo estoy inseguro tengo que entonces aislarme. Voy a aprender que si yo soy macanudo, si usted me la hace toda, entonces me valgo por mí mismo y me da lo mismo los demás. ¿Ya? ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Ya? Y la otra pregunta, ¿qué clase de humano queremos ser? Si nos llevamos, ¿cierto?, por alguna de estas dos vías, ¿cierto?, de estas dos actitudes. Quiero ser el humano que en el fondo siempre está como vulnerable y que realmente nunca se atreve a hacer nada, ¿ya? Y que siempre en el fondo es como que necesita ayuda, 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 y no es capaz de enfrentarse, ¿cierto?, a sus propios miedos. ¿Ya? O quiero ser el hombre que no es capaz de ayudar a nadie y en el fondo avanza, avanza y le da lo mismo si los demás cayeron, por decirlo así, ¿ya? Como las hormigas, cuando están trabajando todas juntas, por ejemplo, y se inunda, eh, muchas de las hormigas mueren ahogadas, ¿cierto? Y el resto de las hormigas avanza por sobre el resto de las hormigas, ¿no? Como la ocupan para no ahogarse. ¿Ya? Quiero ser ese tipo de humano realmente. Y bueno, yendo un poco al tema, ¿cierto?, de por qué además es tan importante el trabajo en equipo. Una de las cosas que podemos decir es que el hombre es esencialmente, o sea, en su naturaleza, en su forma de ser, ¿cierto?, lo que nos caracteriza como hombre, como mujer, ¿entiende? Ahí hombre lo está hablando como de humano, en realidad tendría que ser, ¿cierto? El humano es social por naturaleza. ¿Ya? Nosotros incluso no podríamos haber desarrollado el lenguaje sin compartir con otras personas, ¿ya? Como aquí dicen estas citas, ¿cierto? No sabríamos pensar, caminar ni comportarnos si no viviéramos con otras personas. Hay niños que por distintas circunstancias de la vida, así como estilo Tarzán, han tenido que ser educados, ¿ya?, por animales. ¿Ya? Que son niños que, por ejemplo, han quedado perdidos por ahí, igual como al estilo Tarzán, que los padres los han abandonado. En fin, de esto ustedes creo que hablamos de esto en uno de los portafolios, les dejé un link de los niños salvajes. Profe, ¿eso es posible? Es posible, si ha pasado, por eso te digo, hay niños que han sido criados por monos, Pero, hay niños que han sido criados por pero, lobos. ¿qué? ¿En qué situación? Busquen en internet, se llaman niños salvajes, y hay muchos casos, ¿ya? Había un programa del Animal Planet sobre eso. Sí, profe, ya me vi un video de eso. Hace rato que no veo el Animal Planet. O sí, a mí No, un me niño, preguntan. sí, un niño salvaje fue criado por un científico tratando de que vuelva a ser un niño normal y nunca volvió. Siempre, Claro, cuando vimos un poco el como tema del portafolio de socialización, hablamos de la importancia de la sociedad, porque a pesar de que estos niños se desarrollan con animales, ¿cierto? Nunca logran realmente constituirse como en todas ¿cómo podría decirlo? En toda la grandeza, ¿cierto?, que involucra ser hombre o ser mujer, o ser humano, ¿ya? Porque igual no se expresan eh, correctamente, no se comportan correctamente. ¿Ya? Entonces a eso se refiere un poco también esta cita. ¿Ya? Nosotros necesitamos la interacción de los seres humanos para ser un ser humano. ¿Ya? Porque estos niños, igual, aún así, para que vean ustedes que naturalmente el hombre es sociable, eh, aún así crean una comunidad con los animales. ¿Ya? O sea, si el niño llega a generar una especie de lenguaje,
básico quizás es producto de la misma interacción que tiene con los animales, pero en realidad un individuo solo, totalmente aislado, sin ningún tipo de ¿cómo se llama? De relación con nadie, ¿cierto? De interacción con ningún ser vivo, eh, realmente no podría desarrollar ningún lenguaje, ¿ya? Esa es como la tesis, la teoría que se tiene, ¿ya? No podría aprender muchas cosas, ¿ya? Bueno, busquen el caso de los niños salvajes, ¿ya? Para que vean que Tarzán no fue solamente idea de Disney, está basado en un hecho real, obviamente con mucha fantasía. Bueno, y la otra pregunta, ¿cierto? Es, ¿qué tipo de realidad vamos a querer construir? ¿Ya? Y bueno, aquí les va a quedar más claro lo que es la inclusión de esto. ¿Ya? Nosotros, por ejemplo, podemos tener una sociedad de exclusión, donde finalmente toda la gente que es diferente, ¿ya? Y también tenemos gente en silla de ruedas, por supuesto, pero también aquí, por ejemplo, vamos a ver mujeres, hombres, con distintas características que por X motivo no son las que esta sociedad de exclusión, ¿cierto? Exclusiva quiere. Entonces, ¿cómo funciona? De forma exclusiva, de forma como que te seleccionan. Usted cumple con todo lo que nuestra sociedad quiere, entonces usted es parte de esto y el resto queda fuera. ¿Ya? Es como opera, por ejemplo, todas las culturas que son media fascistas, ¿cierto? Como el nazismo también. ¿Ya? Somos los perfectos y todos ustedes son la escoria de la sociedad. Ustedes merecen poco menos la muerte. ¿Ya? Por otro lado, tenemos una sociedad que puede ser de segregación, ¿ya? Cuando hay segregación es como, bueno, existen los diferentes, entonces a los diferentes los dejamos vivir, pero aquí, o sea, por ejemplo, en esta comuna, ¿ya? En la comuna, tanto van a vivir los pobres, la gente que no tiene, no sé, un título universitario, la gente que no maneja un Porsche, ¿ya? Y nosotros, por otro lado, nos vamos a ir a vivir a tal comuna con nuestras casas de lujo y nuestros autos y todas las cosas, ¿ya? Eso es como segregar. Ya, por otro lado, tenemos una sociedad que puede ser integrativa, ¿ya? En la que, por ejemplo, todas las personas podrían vivir revueltas en una misma comuna, siendo pobres, ricos, bajos, altos, flacos, gordos, de piel morena, de piel blanca, ¿cierto? Lisiados, no lisiados, etcétera, ¿cierto? Pero aún así, aunque estén ahí, es como, bueno, estamos todos juntos, pero a lo otro igual los encapsulamos, porque los otros igual son distintos, ¿ya? Como en esta sociedad vivimos todos juntos, pero ellos los tenemos identificados así como distintos, entonces igual es como que los encerramos, ¿ya? Hay cosas que ellos no van a poder hacer porque están igual dentro de un círculo, ¿ya? Se mueven en nuestra sociedad dentro del mismo espacio, pero igual tienen un límite, ¿ya? Y por otro lado, la sociedad inclusiva, ¿cierto? En la que realmente hay solamente un conjunto, ¿ya? Y todos entonces vamos a poder hacer exactamente las mismas cosas, sin ninguna clase de impedimento, ¿ya? No por el hecho, por ejemplo, de ser mujer, van a haber cosas que yo no puedo hacer. No por el hecho de ser tener otra nacionalidad, van a haber cosas que yo no puedo hacer. No por el hecho de tener un color de piel u otro, hay cosas que yo no voy a poder hacer. Y así vamos sumando, ¿cierto? La idea es que finalmente la inclusión permita que pese a todas nuestras diferencias, podamos hacer todos la misma clase de cosas, ¿ya? Bueno, y les dejo también esta imagen, ¿cierto? Para que ustedes la interpreten y me den su interpretación, ¿ya? Bueno, hasta aquí llega nuestra clase. Creo que igual nos quedan algunos minutos para poder conversar, ¿no? Espero terminar esta clase a las 11:10. Nos quedan unos minutitos nomás, creo que me alargué un poco, ¿verdad? Ya, entonces voy a